pues es muy valioso ver cómo lo plasmaba alguien que realmente vivió ese momento. ¿Por qué es interesante esta pintura? ¿Por qué es famosa? Porque normalmente en el pasado, cuando se hacían dibujos o pinturas o representaciones de gente pobre, la intención era como para humillarlos o como para, digamos, marcar muchísimos contrastes entre ellos y los ricos. Una de las grandes razones por las cuales las pinturas se llegan a ser famosas es porque llegan a representar un momento en la historia, pues un momento importante para un segmento de la población, ¿no? Pero todo el mundo puede hacer arte por el simple hecho de que todos nosotros tenemos una visión muy específica de la vida. La población decidió adoptar esa pintura como representante de su momento histórico, ¿no? Aunque no era la intención, porque pues había sido bastante tiempo antes, digo, no bastante, unos 50 años antes, algo así, ¿no? Hola, yo soy Manuel Arrazábal, cofundador de Canvas Lab, y junto con Nayeli Cabrera les traemos el podcast de arte. Nayeli es una apasionada del arte con estudios de diseño gráfico e historia del arte en Estados Unidos e Italia. Y bueno, yo solo estoy aquí para hacerle preguntas y aprender de este tema tan interesante junto con ustedes. Nosotros creemos que el arte es un reflejo del contexto cultural en el que fue creado. Por eso, de cierta forma, aprender del arte es aprender de la historia del pensamiento humano. Esperamos que lo disfruten. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a este nuevo capítulo de El Podcast de Arte. En el episodio pasado exploramos diferentes obras de arte que son muy famosas. Y la razón por la que estas obras eran famosas, establecimos que fue porque se pegaban muchísimo al movimiento artístico en el cual surgieron y transmitían muy bien las ideologías o el mensaje que quería transmitir este movimiento artístico. El día de hoy vamos a hacer un análisis un poquito diferente de otras obras, pero va muy de la mano con el anterior, ¿sí? También vamos a hablar de por qué son muy famosas estas obras que vamos a decir, ¿no? Pero las razones son diferentes a las de las obras anteriores, del capítulo anterior. Sí, vamos a explorar una serie de 6 obras que también son de las más famosas en el mundo, pero la razón por la que son famosas son diferentes exactamente a las que fueron en el capítulo anterior. Por ejemplo, una cosa que yo noté es que las obras que hablamos en el episodio anterior son obras de arte muy bonitas y creo que nadie puede como que argumentar que no son buenas obras de arte. Por ejemplo, si pensamos a La Piedad o a La Éxtasis de Teresa, creo que nadie puede argumentar que esas no son obras de arte muy bien hechas y muy bonitas. Había una, ¿no, Nayeli, que era más de arte conceptual, más moderno que esas, pues siempre la gente puede argumentar más sobre la técnica, ¿no? La que había hecho esta... Kara Walker. Exacto, ¿no? Sí, sí, tiene razón. Esa era la excepción. Es la excepción. Pero en general, hay muchas obras que en cuanto las vemos podemos reconocer que están bonitas. Sí. Pero también hay otro tipo de obras de arte que no necesariamente están bonitas, pero que son también muy famosas, ¿sí? Hoy vamos a enfocarnos en este tipo de obras. Y antes de que la gente diga de que sí están bonitas, no me refiero a que estén feas, ¿ok? No creo que es la intención. Simplemente que cuando nosotros la vemos, la primera palabra que nos viene a la mente para escribirla no es bonita, o sea, no es la razón de ser. Exacto. Entonces, no Pues son bonitas, no son famosas porque son bonitas, son famosas por otra cosa. Y vamos a ver eso. Okay, sí, ¿Sí? exacto. O sea, no bonitas no significa que no están bien hechas, ¿no? Es simplemente, pues, no sé, puedes hacer una pintura muy bien hecha de alguien decapitado y pues no es una pintura bonita, pero pues tal vez es una excelente obra de arte, ¿no? Sí. Ok, la razón por la que este tipo de obras de arte que vamos a analizar hoy son famosas son porque nos dejan ver a través de los ojos de cierto artista que vivió situaciones muy particulares, ¿sí? Esta fue la segunda herramienta, digamos, que dimos en el primer episodio del podcast que tuvimos, cuando presentamos varios ejemplos de cómo las pinturas específicas nos dejan ver o capturar el momento específico en la historia de la humanidad, ¿sí? Yo creo que vale la pena recapitular eso, ¿no? Por la gente que no tuvo oportunidad de escucharlo. Eran 4 formas, el capítulo hablaba de cómo saber si una obra de arte era buena, ¿no? Y eran 4 las formas, ¿no? ¿Cuáles La eran esas 4 primera, formas? la primera era analizar una obra de acuerdo al periodo artístico. Eso fue lo que Exacto. hicimos El capítulo anterior en el también, ¿no? capítulo anterior. Es decir, que una obra representa los ideales tanto estéticos como de ideales
de ese movimiento artístico, ¿no? La Entre más filosofía apegado, mejor. y la filosofía del movimiento. La segunda, La segunda es justamente esto, analizar una obra de acuerdo al contexto histórico en el que surgió. es decir, que comuniquen muy correctamente o de una manera peculiar lo que pasaba en ese momento histórico, ¿correcto? Sí. Ajá. La tercera herramienta es analizar una obra de acuerdo a las intenciones que tenía el artista cuando la creó. ¿Sí? Es Y decir, que si sus intenciones eran buenas y virtuosas o si o sea, el tema es, ¿la obra es buena si la intención es buena o más bien la obra es buena si la intención del artista es lograda? sí, la segunda, porque muchas veces los artistas, o sea, no nos toca a nosotros juzgar si las intenciones del artista eran buenas o malas. Simplemente podemos juzgar si el artista cumplió con su obra de arte la intención que tenía, sí o no. ¿Sí? Y si es buena, pues es una buena obra. O sea, si logró Sí. la intención, es una buena obra. Y la cuarta forma, Era qué tan original era la idea o el concepto ok, de las obras de arte. ¿Ok? ok, ok. Entonces, hoy vamos a hablar de la segunda herramienta, analizando las obras de arte de acuerdo al contexto histórico. La primera obra se llama 3 de Mayo, fue hecha por el artista Francisco Goya y fue hecha en el año 1814. Si no me equivoco, es una obra que muchos mexicanos conocemos porque sale en uno de los libros de la SEP, ¿correcto? Sí. Ok. ¿Cómo describirías tú esta obra para las personas que no, que si alguien no la está viendo, cómo la escribirías? Pues es una obra algo obscura, tanto figurativamente como literalmente. Pues se ve, o sea, un ejército fusilando unas personas y digo, sin saber el contexto, yo creo que tú pensarías, pues es un ejército que llegó a ocupar un país y está pues masacrando a los locales. En este caso se ven algo morenos, entonces pues debe ser algo así como la conquista eh, en México, probablemente. Bueno, pues O, gracias por la o tal vez no es interpretación. en México, pero bueno, Sí. son unos soldados fusilando unas personas que se ven muy afligidas y desesperadas. Ok, en eso tienes razón, pero esta obra representa un momento de la historia que fue en una guerra que fue entre Francia y España. Entonces, esto sucedió en Madrid, en España, entonces no son mexicanos, simplemente son españoles, digamos, morenitos. Un poquito Sí, morenito, sí, sí. morenitos. Ok, Ajá. ¿por qué es famosa esta obra? Ok, primero vamos a analizar un poquito lo que estaba pasando eh, en el contexto histórico en el que surgió esta obra, ¿no? Tenemos a este artista español, Francisco Goya, quien había sido el pintor de la corte del rey por muchos años. Dependiendo de los reyes que habían pasado durante su vida, él siempre había sido la persona, digamos, que venía contratada cuando se querían hacer retratos de la familia real o cuando se querían hacer eh, diferentes pinturas, obras de arte para, digamos, la clase alta de la sociedad. O sea, ¿Sí? era un pintor de muchísimo prestigio, ¿no? Exacto, un pintor de la corte, de la corte real. Y tenemos entonces en un punto de la historia el ejército francés que llegó a invadir las tierras españolas. Obviamente las guerras son más complicadas y estamos ahorita simplificando un poquito. ¿Sí? Entonces, Sí, en también resumen, porque pues, Europa estuvo, o sea, o ha estado en guerras, no sé, miles de años, ¿no? O sea, tenemos que simplificar la historia cuando se trata de hablar de esto, ¿no? Porque es muy complicada y... y nunca terminaríamos. Pero Ajá. bueno, entonces en esta situación llegaron los ejércitos de Francia a invadir España, tratar de tomar, digamos, el poder, y hubo un grupo de rebeldes, ciudadanos que no eran militares, simplemente civiles, que trataron de resistirse, de oponerse a este ejército francés que llegó a invadir, ¿sí? Entonces, eh, hubo una masacre de estos rebeldes, que fueron un grupo muy pequeño de que se ponían como resistencia. Ajá. Ellos vinieron fusilados públicamente en varios lugares, específicamente esta pintura habla sobre Madrid, y en este momento la pintura se ve cuando los rebeldes que estaban tratando de defender su patria están siendo fusilados por los ejércitos franceses. Ok. ¿Sí? Ujú. Entonces, esto pues puede parecer algo como que bien banal, como que cualquiera lo pudo haber hecho,
Pero tenemos que considerar, por ejemplo, que Goya, el pintor, estaba observando estas masacres desde su ventana. Entonces, él fue como, digamos, un eyewitness de este momento y él Testigo. un testigo, él supo exactamente cómo se estaba, lo que estaba pasando, cómo se reflejaban las personas, cómo se comportaban las personas en ese momento. Ujú. Y hizo esta obra pues, en un contexto un poco difícil cuando se restableció, digamos, el gobierno de los españoles por los españoles. Él hizo esta pintura, digamos, como para tratar de probar su allegiance, eh, Su su, alianza, su su lealtad. alianza y su lealtad al gobierno español, como tratando de decir, mira, yo siempre fui leal a este gobierno español y yo siempre he Pero, creído en este país. ¿y cómo había sido? Creo que tú alguna vez me habías platicado, Nayeli, que sí, o sea, como que después de estas guerras la gente lo veía como un traicionero, ¿no? De cierta forma, porque a alguien apoyó, ¿no? Que estaba en contra de la patria. ¿Cómo había estado ese tema? Bueno, Goya fue, como mencioné antes, fue el pintor de la corte real. Entonces, Ajá, durante los diferentes reyes que estuvieron gobernando en su vida, ajá, él, digamos, artísticamente o retrató a todos. Entonces, durante el periodo de tiempo que los franceses estuvieron invadiendo España, él también se ofreció como pintor de corte para ellos. Entonces, por esto ok. muchas personas, Y sí fue pintor de los franceses por un sí, tiempo. Ok. muchas personas podrían interpretar esto como una traición y él hizo esta pintura para redimirse, digamos, para Es probar su como, lealtad. es como lo que aquí en México le decimos chaquetero, ¿no? Que cambia de equipo pues, según, o sea, le va al equipo que va bien siempre. Sí. Entonces, bueno, vamos a pensar un poquito más a fondo por qué esta obra de arte específica es tan importante. Ujú. Eh, Creo que para este tiempo hubieron muy pocas personas que se atrevieron, digamos, a hacer pinturas donde, digamos, un bando que está perdiendo en ese momento se representan como mártires, ¿sí? Porque si observamos las caras de las personas que están siendo fusiladas, o sea, nos damos cuenta que están llenos de miedo. O sea, no los está pintando como héroes superpoderosos, Power Rangers que están sin miedo. Los pintó de una manera muy humana, como esta gente que trató de pelear por su patria, trató de defender su país y que al final fueron capturados. Los está pintando de una manera en que nosotros podemos sentir empatía por ellos, podemos sentir el sufrimiento que tienen, Sí, podemos ver este, el gran peso que estas personas tienen porque saben que van a morir pronto. sí, porque luego muchos artistas como que, es así, es muy común pintar a gente como que justo antes de morir, pero siempre los pintaban así como que con una cara muy serena, como que afrontando y aceptando la muerte, ¿no? Pero pues eso, pues difícilmente es la realidad, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí se me ocurrió los niños héroes, o sea, como que los pintaban así como que súper serenos y dispuestos a sacrificar su vida, pero pues lo más probable es que realmente hayan estado, asumiendo que sí pasó en realidad, seguramente estaban pues llenos de angustia, ¿no? Así como se ven las personas en esta pintura. Sí, estos sentimientos, esta humanidad que se le da a la pintura fue algo como que en su tiempo fue muy bien apreciado, sobre todo por la sociedad española, porque fue una manera en cómo este artista pudo plasmar este acontecimiento tan feo que pasó, pero supo verlo desde un punto de vista donde sí, lo que hicieron estas personas fue un sacrificio grande y el hecho de hacerles una pintura que también es una pintura muy grande, es una manera, digamos, de honrar el sacrificio que estas personas hicieron por su país y es una manera de, digamos, glorificar este sentimiento patriótico de las personas que vivieron en un periodo muy específico de la historia. Como ¿Sí? que recordarle a la gente, ¿no? De que, oye, hubo otras personas que dieron su vida y sufrieron para que tú hoy tengas tu libertad, ¿no? Sí, sí, este puede ser uno de los mensajes que podemos entender de ellos. Entonces, cuando nosotros vemos esta obra, tenemos que ponernos a pensar en esto que quería transmitir el artista, que durante este periodo de la historia fue muy difícil para las personas y nos comparte esta empatía. O sea, es imposible que tú veas esta pintura sin que sientas algún tipo de empatía por las personas que están sufriendo. Pero, ok, entonces, ok, digo, como que resumiendo, lo valioso, lo importante de esta pintura es que
pues, no solamente pinta un evento histórico, sino como que lo pinta de una forma que usualmente no se hacía, ¿no? Que típicamente no se aceptaba la humanidad y la angustia, ¿no? Tal vez se veía como debilidad estar angustiado, pero pues Goya decidió pues poner más cruda la realidad, ¿no? O sea, pintar los sentimientos que él realmente vio que estaban viviendo estas personas. Sí, exacto, no pintó como que héroes gloriosos, sino pintó la realidad de este momento, que sus Civiles muertes, sacrificándose. sí, su muerte fueron civiles. Podemos ver que una de estas personas, de hecho, de las que están siendo masacradas, es un cura, o sea, una persona que prácticamente eh, es del pueblo, no es ningún soldado, ningún militar. Uh-huh. Y sobre todo, por ejemplo, vemos que en las manos de la persona que está en medio, que el hombre de la playera blanca que está como que extendiendo sus manos, se pueden ver lo que se llama estigmata, es los puntos de la cruz que a veces se retratan en algunas pinturas de Cristo, que está sugiriendo, digamos, que este es un mártir o hasta un santo, ¿sí? Entonces, Yeah. esta es la razón por la que es importante la pintura, porque nos comparte esta vista única que pues la mayoría de las personas nunca pudieron tener. Uh-huh. Nosotros no estuvimos ahí, pero gracias a esta pintura podemos saber qué es lo que pasó, ¿sí? Ok, excelente. Em, pero pasemos a la siguiente pintura. Esta es una pintura un poco más, digamos, puede ser un poco más difícil de apreciar, ¿sí? Se llama Las Espigadoras. Fue hecha en 1857 por este artista francés, Millet. ¿Nos puede escribir un poquito cómo se ve esta pintura? Yo describiría, son tres mujeres de color recogiendo, o sea, trabajando en el campo, están recogiendo espigas y metiéndolas como que en una bolsa especial. Al fondo se ven como que unas casitas y unas vacas. Entonces yo pensaría, pues son trabajadoras, son empleadas de esta granja que están pues chambeando, jalando. Sí, tienes mucha razón. Estas mujeres están prácticamente recogiendo espigas. Y Uh-huh. pues nosotros la podemos ver y dijimos, o sea, pues X no está bonita en general, o sea, no es una pintura que en cuanto la ves tú te enamoras, no es una pintura que en cuanto tú la ves, digamos, podemos apreciar más que esto, que están recogiendo, mujeres que están recogiendo trigo, ¿sí? Uh-huh. Pero si analizamos esta obra de acuerdo al contexto histórico, podemos descubrir muchas otras más cosas. Por ejemplo, el artista que hizo esta obra, Millet, él era hijo de campesinos. Entonces, esto sería una cosa que él no fue ajeno, o sea, mientras crecía, él vio este tipo de gente. Él Eh, era francés, me imagino, ¿no? Francés, sí. Y sus padres lo habían apoyado para que él pudiera, digamos, superarse y tener una carrera como artista, tener un trabajo diferente. Entonces, él, durante su vida, estuvo muy influenciado por esta, digamos, upbringing de campesinos, que él retrató a muchísimas personas trabajando en el campo. Y bueno, a lo mejor muchos de nosotros podemos no tener claro lo que significa ser un espigador, ¿no? Pero un espigador es una persona, o era una persona que se quedaba a recoger, digamos, lo que sobraba en los campos después de que se había hecho la cosecha, ¿sí? Normalmente estas personas eran mujeres y niños pobres, muy, muy pobres, que trataban, digamos, de buscar o escarbar en lo que había quedado de los campos de cosecha para poder comer ese día. Ya, o Y sea, no era como que una chamba para el granjero, sino que les decía, oigan, pues ahí chequen a ver qué sobró y si quieren comérselo. sí, sí, Ok, exacto. Eran personas que trabajaban por necesidad. Si no recogían nada ese día, pues no iban a comer nada ese día. ok. Y te das cuenta en sus vestidos, pues que es gente muy humilde. Sí. En los 1800 era pues un periodo cuando muchas mujeres a lo mejor en Europa usaban estos vestidazos grandotes con corsets y sus sombreros y bien elegantes, pero estas mujeres pues están prácticamente usando ropas bien humildes y se ve pues que están trabajando, tienen su cabello recogido para que no se les ensucie. Es una Sí manera muy son, humilde. sí son mujeres de color, ¿verdad? eh, Más que nada, mira, esta obra como es un poco vieja, ¿sí? De los 1800, ha estado un poco dañada por el tiempo. Entonces todos los Mm. colores eran un poquito más oscuros de lo que el artista originalmente quiso. Entonces a lo mejor por eso se puede percibir como personas de color. Pero Pero digo, también es una realidad que en Francia hay mucha gente de color.
Entonces puede ser Eh, que sí, o bueno, por lo ahorita hay menos mucha gente de color. moderno, en la época moderna, sí. Y No en sé ese si sucede en tiempo ese entonces. no había tanta, digamos, diversidad de gente de color, que fuera, digamos, libre para trabajar en este tipo de trabajos, ¿sí? Ah, ok, Entonces, no creo yo que haya sido una persona, había representado mujeres de color, simplemente mujeres pobres, ¿sí? ok, ok. Entonces, eh, ¿por qué es interesante esta pintura? ¿Por qué es famosa? Bueno, porque normalmente, digamos, en el pasado cuando se hacían dibujos o pinturas o representaciones de gente pobre, la intención era como para humillarlos o como para, digamos, marcar muchísimos contrastes entre ellos y los ricos. Es como que Pero, demostrar de que miren los pobres el tipo de cosas inmundas que hacen, ¿no? Nosotros somos diferentes. exacto, siempre, como habíamos mencionado en los capítulos anteriores, pues muchas de las pinturas de este tiempo se usaban como para representar el estatus de la gente poderosa, la gente de dinero. Ujú. Pero lo interesante es que en esta pintura de Millet podemos ver que estas mujeres están realizando un trabajo muy humilde, pero la manera en las que están pintadas es muy dignificante. O sea, Sí, son muy dignas, muy espirituales, aunque estén sucias, aunque tengan sus vestidos humildes, de todas formas se representan de una manera casi espiritual, con sí, tranquilidad, exacto. con decoro. Entonces, esta fue una manera, a lo mejor inconscientemente, que el artista estaba, digamos, glorificando el trabajo humilde que la gente pobre hacía. Ujú. Y nos deja ver, por ejemplo, eh, a través de los ojos de esta pequeña parte de la población de Europa durante ese tiempo, que venía de orígenes humildes y que había tenido la posibilidad de superarse de una manera en que ellos ahora pudieran, digamos, ser la voz de estas personas que tenían orígenes humildes y que podía representarnos de una manera muy digna. Porque mientras el resto del mundo decía, mira, pues qué sucios, qué feos, cómo trabajan, qué pobres, él decía, no, miren, este es un trabajo muy digno, este es un trabajo muy, es gente muy digna, muy noble, muy, Honesta muy honesta. pues él fue el primero que empezó a hacer esto, a dignificar a la gente pobre. No fue el primero, porque fue una de las corrientes que empezaron a surgir. Yo diría que el primero fue Gustave Courbet, que él hacía pero fue en su diferentes obras, época. pero fue durante esta época, ¿sí? O sea, si él no fue, digamos, el primero, me imagino que estaba habiendo alguna revolución de cierto tipo, algún cambio de pensamientos que como que dignificaba más a los pobres, o cuál es el contexto histórico que esta pintura pues está representando. No fue mucho tiempo después de la Revolución Industrial, entonces la gente, digamos, estaba en proceso de adaptarse a esta industrialización donde la gente tuvo más oportunidades de trabajar, ¿sí? Entonces, Pero digamos, también muchos perdieron sus trabajos, ¿no? O sea, porque pues, siempre con cualquier revolución de trabajo, muchos de los trabajos se desplazan, digamos. Tal vez por ahí estas espigadoras están recogiendo espigas porque pasó una máquina y la máquina pues atendió, cosechó el campo mucho más rápido, ¿no? Hizo una máquina el trabajo que hubieran hecho tal vez 20 personas. bueno, sí, lo que me refiero es de que justamente por este proceso de industrialización, mucha gente se vio obligada a que tuvieran que realizar este tipo de trabajos que ni siquiera era trabajo para trabajarle a alguien en su campo, era trabajo literalmente para ellos poder comer ese día. Sí, es lo que me refiero. Existió esta descompensación, digamos, esta inestabilidad económica que muchas personas tuvieron que verse en esa necesidad de, de tener que ir a recoger entre las sobras de los trigos. Esta pintura es muy famosa porque nos deja ver este punto de vista del artista, que si es cierto, existen estas personas, son muy pobres, esta es la manera en la que ellos viven y trabajan. Esta pintura nos deja ver eh, también la propia perspectiva del artista. O sea, es una pintura donde las mujeres se ven súper serenas, se ven casi como se pintaban los santos durante el Renacimiento, como que súper idealizados. No es una mujer en específico, es también como que esta serenidad, esta dignidad que se le da a estas mujeres. ¿Sí? Sí, el hecho de que no se les vean las caras, pues como que ayuda a que la pintura represente a todo el segmento de la población y no a una familia o un grupo de personas en específico, ¿no? Sí.
Ok, ok. ¿Cuál es la Vamos, siguiente obra? Ok. ok. Oye, cuando hables, trata como, o sea, no sé si es el ángulo que está en la cámara, pero como que se te ve nomás como que a mitad de la cara, o no sé si a lo mejor bajas la pantalla tantito o, ajá. Ok, la siguiente obra de la que vamos a hablar es El Grito. Es una de las pinturas literalmente más famosas del mundo. Sí, Este, yo creo que todo te- el mundo sabe de cuál estamos hablando, ¿no? Prácticamente tiene un emoji. sí, sí. ¿Te gustaría escribir esta pintura? Bueno, pues esta pintura pues está muy dramática. Es en la que se ve un puente y se ve una persona que está gritando y el cielo está así como que, bueno, tiene varias versiones de la pintura, pero creo que la más famosa es en la que el cielo se ven así como unas ondas estilo Van Gogh, pero rojizas y amarillas, ¿no? Entonces como que se ve como que pues, tal vez el cielo se está quemando, no sé, se ve que algo muy dramático, algo muy profundo está pasando ahí y pues con muy poco se comunica mucha emoción en la cara de la persona que está gritando, ¿no? Incluso el cuerpo de la persona que está gritando está así como que ondulado, hasta como que te sugiere que puede ser un fantasma. No sé, es una pintura muy, yo creo que muchas personas pueden sacar su propia interpretación muy válida, ¿no? Sí, es una de las pinturas, bueno, una de las obras, porque en realidad no es una pintura, pero una de las obras más famosas del mundo. Y como tú mencionaste, tiene 4 versiones diferentes, pero todas son del mismo autor. Entonces, vamos a explicar, digamos, estas obras o refiriéndonos Todas, específicamente a la más famosa. y todas son del mismo evento también, ¿no? Simplemente son como que con diferentes colores, ¿no? Si mal no recuerdo. Eh, Son de diferentes colores y diferentes técnicas porque cuando se empezó a hacer famoso el artista decidió hacer más para que se pudieran exhibir en más lugares, pero son muy parecidas prácticamente Quiso eh, hacer las lana. cuatro. Sí, entonces vamos a preguntarnos un poquito algunas preguntas muy genuinas que muchos de nosotros podemos tener, ¿no? Ujú. ¿Por qué esta obra es tan famosa? Si en realidad no, o sea, no está bonita. O sea, tú la ves y no es de que, mira qué padre, yo la quiero, ¿sí? Pues Este, yo en mi ignorancia pensaría que porque fue algo muy novedoso, ¿no? Porque, o sea, tiene mucha emoción. O sea, cualquiera que lo vea puede sentir así como que una ansiedad. Este, y me imagino que en su momento no había muchas pinturas así como con- que causaran tanta ansiedad con ese estilo, ¿no? O sea, eso es lo que yo pensaría que la hace tan famosa. sí, esta en realidad es una de las razones. Eh, pero, ¿qué te parece si analizamos un poquito como que más el contexto en el que surgió esto específicamente en la vida del artista? ¿Sí? ¿Ok? ¿Qué Eh, estaba pasando? ¿Cuál guerra estaban viviendo en Europa? Siempre estaban esta en vez guerra. Esta vez, esta pintura no es específicamente sobre las guerras, sino más como que una interpretación personal del artista. Mira, Ok. este artista, Edward Munch, tuvo una vida un poco difícil porque su madre y una de sus hermanas murieron cuando él era muy joven. O sea, él era niño prácticamente, perdió a seres queridos muy cercanos a él. Otra cosa que también podemos ver es de que dentro de la historia de la familia de este artista, habían diferentes personas que tenían trastornos mentales, ¿sí? No se saben específicamente cuáles fueron porque pues en el pasado la gente simplemente clasificaba a todos como locos, Sí, ¿no? no, no había diagnósticos. Hubo un diagnóstico, yo no sé qué tan accurate se ha estado, pero a una de sus hermanas le diagnosticaron bipolaridad en ese tiempo. Ok. Entonces ella estuvo encerrada en un manicomio algún tiempo. Sí, Y todos los que tenían algún problema mental los mandaban directo al manicomio, ¿no? sí, ellos no se preocupaban por saber cuál era la diferencia, no había mucho conocimiento en esta área. Entonces, este artista, Monk, es muy probable que también haya tenido algún tipo de padecimiento durante su vida, Ujú. visto la historia familiar que tenía. O tal Eh, vez si no tenía un padecimiento, pues por lo menos debe haber tenido mucha ansiedad por haber estado expuesto a estas cosas, ¿no? Haber estado rodeado de este tipo de personas o de padecimientos. Eh, sí, sí, esta también puede ser una de las razones. Este, pero una cosa muy interesante es el nombre de la pintura, El Grito, ¿sí? Ujú. Porque cuando nosotros la vemos originalmente,
parece que esta persona o este monito que está como que en medio de la obra, parece que está gritando porque tiene la boca abierta. Pero hay teorías también que sugieren que en realidad esta persona no está gritando, sino que se está cubriendo los oídos del grito de alguien más. Y existen diferentes relatos que Monk dejó en su diario de acuerdo de esta pintura, y prácticamente lo que está escribiendo es un momento en el que él iba caminando con sus amigos y que sintió lo que él describe como el grito de la naturaleza. Munch había escrito en un diario que él en algún punto sintió una ansiedad, que él sintió como que era un grito de la naturaleza, ¿no? Y por eso hay teorías de que esta pintura se trata de ese momento, ¿correcto? ¿Eso fue lo que dijiste? Sí, él está describiendo este momento en el que él encontró, digamos, la inspiración para su obra. ¿Sí? Okay. En el lugar específico donde sucedió este relato, que sí sucedió, había lo que era un manicomio cerca, Okay. y había también un rastro, o sea, un lugar donde se matan a los animales para hacer carne. Entonces es muy probable que en realidad esta persona no sea la que esté gritando, sino que simplemente se esté tapando los oídos de los gritos de alguno de los pacientes que estaban encerrados en el instituto mental, o alguno de los animales que estaba siendo sacrificado eh, en el rastro que estaba cerca. Entonces, sea lo que sea que haya pasado en esta pintura, indudablemente es una pintura con muchísima ansiedad, como tú mencionas, que es una persona sufriente que está como que al borde de explotar con todas sus emociones que tiene. Y de hecho esta pintura es un muy buen ejemplo de lo que se llama expresionismo, que es un movimiento artístico del cual esta pintura se parte. Y pues transmite, digamos, esta intensa emoción, ese intenso drama de parte del artista. Pero una cosa interesante es de que la fama en sí de esta obra no se la debemos simplemente al mensaje que el artista quiso comunicar, porque en realidad en su época, no, aunque sí fue muy, digamos, muy famosa, no tuvo la fama o no se convirtió en el icono cultural que conocemos hoy hasta No, mucho no tiempo después. alcanzó el estatus que hoy tiene esa pintura hoy en día, ¿no? Porque hoy en día, pues cualquier persona las pondría como una de las pinturas más icónicas, ¿no? O sea, tal vez, pues hasta al nivel de la Mona Lisa, de la Noche Estrellada, ¿no? De ese tipo de pinturas. Sí, si tú la buscas en Google, si escribes las obras de arte más famosas, estoy segura que te salen entre las primeras 5. Bueno, entonces, ¿por qué es tan famosa esta pintura? ¿Por qué de repente, digamos, se empezó como que a usar como un símbolo de fama? Que la verdad es que pasaron diferentes décadas antes de que esto pasara, y fue justamente después de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Hasta Y después de la Segunda Guerra Mundial se hizo famosa esta pintura. sí, O después de la Segunda Guerra Mundial después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? se hizo. Entonces se hizo famosa. Entonces Ah, estamos hablando de la década de los 40, 50, 60. ok. ¿Y en ¿Sí? qué año se hizo esta pintura? Esta fue de 1893, Ah, pues ok. casi a final de siglo. Ok, ok. Entonces, la razón por la que fue famosa es porque se comenzó a popularizar, digamos, o a publicar en diferentes periódicos europeos. ¿Sí? Y la gente al verla se identificaba muchísimo, porque la gente de América, la gente de Europa, durante este periodo posguerra, también sufría muchísimo de ansiedad, tenía todos estos sentimientos de odio, de enojo, de depresión, toda esta angustia que surgió después de la guerra, porque tenemos que recordar que en estas décadas que siguieron después de la guerra, salieron a la luz muchísimas de las cosas que sucedieron durante la guerra, que la gente no tenía, digamos, explicación. Conocimientos, ¿no? Y sí, pues, o sea, cosas como el Holocausto, ¿no? La gente en su momento tal vez no estaban conscientes de lo que estaba pasando y, o sea, por ejemplo, creo que el ejército americano se dio cuenta del campo de concentración de Auschwitz, que es, pues, creo que el más famoso, hasta después de que habían derrotado a los alemanes, ¿no? O sea, hasta después, creo que hay relatos de que hasta después de que estaba el ejército de los aliados caminando por Alemania, de repente se encontraban como que lo que parecía ser un campo militar, pero de repente se daban cuenta que las personas que estaban ahí estaban súper flacas y traían uniformes de rayas y como que, pues sí, eso que dices, ¿no? Como que
después de que pasa la guerra te vas dando cuenta de muchas atrocidades y muchas cosas pues que estaban pasando, ¿no? Entonces, pues las malas noticias o la adversidad o la tristeza no terminó junto con la guerra, ¿no? Siguió por mucho tiempo. Y también pues mucha gente perdió a sus familiares, ¿no? Obviamente, pues después de la guerra no es como que sigue un periodo de felicidad absoluta, ¿no? Tal vez para algunos sí, pero pues para muchos otros, pues Eh, exactamente todos estos sentimientos son los que la gente sentía reflejada en esta obra de arte y por la razón por la cual se empezó a popularizar, porque aunque esta obra surgió mucho antes, esta obra se popularizó durante un periodo cuando la mayoría de la población se podía identificar con la ansiedad y el, digamos, el estrés posguerra que se sentía en el ambiente en general de la sociedad. ¿Sí? ok, todas las otras pinturas que habías dicho, digamos, representaban el momento histórico en el que fueron hechas y por eso fueron famosas, las que mencionaste en ese capítulo. Pero esta en específico no es famosa porque representara específicamente el momento en el que fue hecha, sino porque representaba, o sea, la gente como que, la gente de Europa después de la Segunda Guerra Mundial la adoptó porque sentían que representaba mucho ese momento, ¿no? Sí. Eso es lo que nos estás diciendo. Okay. Sí, Okay. entonces esta obra prácticamente tiene valores que pueden ser como que transportados a través del tiempo, pero en específico la razón por la cual es famosa fue porque durante este tiempo la mayoría de la gente se podía identificar con los mensajes que transmitía esta obra de arte. ¿Sí? Okay. Okay. Bueno, vamos a analizar un poquito una obra que es un poco diferente, ¿sí? De las últimas que hemos estudiado. Esta es La persistencia de memoria de Salvador Dalí. Todo el mundo la ¿Sí? conoce, es la de los relojes derretidos. Sí, exactamente. Tiene unos relojitos que parecen pues que se están derritiendo, parecen que están suavecitos, que están sobre diferentes superficies. Incluso creo que esta también estuvo en algún libro de la SEP, ¿no? O me lo estoy tripeando, según yo sí. No Bueno, sé. no me acuerdo de esta. Estaría bien que alguien lo ponga en los comentarios, pero según yo sí, o sea, esta pintura es una pintura que desde niño conoces, ¿no? O sea, un niño de 13, 14 años ya la conoce, ¿no? Obviamente no la entiende tal vez, pero la has visto. Sí, esta es una de las pinturas también, una de las más famosas del mundo. Esta fue de 1931, es de Salvador Dalí. Sí, Dalí Antes fue de la Segunda Guerra Mundial. antes de la Segunda Guerra Mundial. Salvador Dalí fue un hombre que fue, digamos, una de las figuras más grandes del surrealismo. Hacía todas estas pinturas de cosas que parecen como que te pasan un sueño, algo como que no puede ser tan real, o sea, nadie puede ver literalmente relojes que se están derritiendo sobre la rama de un árbol. Este, y la verdad es que Salvador Dalí hizo muchísimas obras, ¿sí? Y muchas de ellas son argumentablemente mejores que estas. O sea, en cuestiones de técnica, en cuestiones de colores, en cuestiones de significados, en cuestiones de muchas cosas. Pero esta casualmente es la más famosa de él, ¿sí? Ajá. ¿Nunca te has preguntado por qué? Pues no, o sea, realmente no. O sea, todas me parecen, o bueno, no todas, ¿verdad? Porque no es como que conozco todas las obras, pero pues muchas de las obras de Dalí sí, o sea, son bastante peculiares porque pues son cosas que nada más tienes en tus sueños y tal vez son de esos sueños que, o sea, incluso yo me atrevería a decir que nada más tienes en los sueños esos que tienes cuando tienes fiebre de 40 grados y sueñas cosas bien locochonas. Esos son el tipo de cosas que inspiran este tipo de obras, yo creo. Bueno, sí, Pero puede ser no, jamás me había preguntado por qué es tan específico. una razón, no puede ser una razón. Pero bueno, mira, te voy a decir prácticamente el contexto en el que esta obra se hizo famosa, ¿sí? Uh-huh. Esta obra, como mencionamos, era de 1931, ¿sí? Uh-huh. Uh-huh. Pero pasa la casualidad que durante este tiempo, digamos, una década antes, 2 décadas antes, se habían popularizado muchísimo las teorías de la relatividad de Albert Einstein, ¿sí? El También, científico, tal vez me estoy adelantando a tu argumento, pero también había sido, o sea, unos años antes había estado activo Sigmund Freud.
el Sí, famoso también. psicoanalista, ¿no? Que estoy viendo aquí que se murió en el 39, que fue un poco después de esta pintura. Entonces, pues me imagino, creo, tengo memoria de que también es una de las fuertes influencias, ¿no? Sí, también es una de las influencias, digamos, que hicieron esta figura famosa. Entonces, vamos a como que recapitular. Durante este tiempo, la gente ya tenía estas ideas, creo que fue en el 1915 que se publicaron las ideas de la relatividad del tiempo y espacio, que Ajá, prácticamente pues son teorías que dicen que el tiempo te va a afectar de una manera diferente de acuerdo al espacio en el que tú estés. Entonces, sí, eh, la es un verdad. concepto muy Abstracto, muy abstracto. difícil de como que comprender. Son cosas, son conceptos como que muy simples, pero al mismo tiempo muy complejos y muy locos, pero pues resulta ser que la ciencia apunta a que eso es la realidad. Sí, son Algo de como tan conceptos, famoso Einstein, ¿no? son muy profundos, yo diría. Son como que Sí. razonamientos que tú no puedes hacer en 2 minutos, que tienes que sentarte a pensar, que tienes Son cosas que que procesar. literalmente describen la realidad en la que vivimos, ¿no? O sea, son cosas así de básicas. Eh, entonces, esta pintura prácticamente surgió en un tiempo cuando estas teorías, eh, digamos, ya son como que aceptadas, ya son como algo de que la gente conoce, que la gente habla, y cuando la gente ve estos relojes que se están derritiendo, ellos asocian a que a lo mejor Dalí tenía intenciones de hacernos reflexionar sobre cómo el paso del tiempo puede ser como que lento, o a lo mejor nos quiere hacer reflexionar sobre cómo la decadencia de la raza humana nos hace pensar de que el tiempo no influye ciertos digamos, ideales de vida y otros sí, o sea, muchas teorías muy locas que la gente se puede todavía hoy sacar de esta pintura, ¿no? También si analizamos esto que dije de Sigmund Freud, del psicoanálisis, muchas personas creen que los estados de los sueños y las cosas que te dan es tu subconsciente tratando de darte mensajes que tú como persona no estás dispuesto a aceptar todavía, que algunos traumas que están exponiendo, todo este tipo de cosas. Incluso hay gente que piensa que de cierta forma el subconsciente es como que una antena parabólica que está absorbiendo lo que el universo te quiere decir, que para mí honestamente se me hacen muy fumadas esas teorías, pero pues a fin de cuentas nadie ha comprobado lo contrario, entonces pues son teorías que por lo menos tienes que darle la oportunidad de que pues puede ser realidad, no puedes, nadie está en la posición de afirmar que son falsas o equivocadas esas teorías. Sí, por algo se llaman teorías, ¿no? Ujú. Entonces, cuando esta pintura surgió, esta fue, digamos, como que la, las ideas que surgieron, las conspiraciones que la gente pensaba: "Ah, es que Salvador Dalí nos está tratando de decir, Salvador Dalí nos está tratando de advertir sobre el tiempo, nos está tratando de confirmar una teoría de la relatividad, nos está tratando de transmitir algún mensaje oculto que él sabe porque sus misterios y whatever". Entonces, más que nada, digamos, la reacción del público fue lo que hizo, digamos, esta obra famosa, porque inconscientemente Salvador Dalí hizo que esta obra se tratara específicamente del tiempo en el que nació, ¿sí? En el que la gente estaba muy dispuesta a hacer todo este tipo de razonamientos y él nomás, digamos, le dio un pequeño empujoncito con esta pintura para que la gente comenzara a teorizar y para que la gente estuviera ejercitando su cerebro y tratando de sacar diferentes teorías y diferentes explicaciones para esta obra de arte, O ¿sí? sea, lo que estás diciéndonos es que, o sea, ok, digamos, estos avances científicos o estas teorías científicas fueron pues unos años antes de él, pero que esta pintura como que le terminó de dar un empujón a la sociedad y, digamos, desembocó en hacer más grande la conversación alrededor de estos temas. ¿Eso es lo que nos estás diciendo? Yo lo diría de una manera al revés, que estos temas fueron lo que terminó de darle el empujón hacia la A fama Dalí. de esta pintura y a Dalí también, Ah, sí. ok, o sea, ok, o sea, Dalí hizo esta pintura X, pero por X o Y razón, estos temas empezaron a estar más en la boca de la sociedad en general
Y eso hizo que la gente volteara a ver esta pintura, ¿no? Porque era como que un representante de estas temáticas, era un ícono de estos subjects de estudio, ¿no? De estas teorías. Exactamente, y si nosotros estudiamos un poquito más en la vida de Dalí, nos damos cuenta que él, digamos, intencionalmente nunca tuvo redundantemente la intención de que estas pinturas reflejaran nada de estas teorías. Él simplemente escribió en su biografía que él esa mañana había visto un quesito que se estaba derritiendo cuando él estaba en un picnic y que le gustó mucho cómo se veía el queso derritiéndose, por eso decidió poner diferentes objetos y estos objetos da la casualidad que eran relojes que se estaban derritiendo. Pero bueno, esto no es el punto. Su intención, digamos, no le resta importancia a la obra en este caso, ¿sí? Por ejemplo, lo que nosotros podemos ver cuando vemos esta obra de arte no es en sí, digamos, la pintura de los relojes derritiéndose, sino tenemos que pensar en que la gente que lo hizo famosa fue porque bastó así de poquito ver una imagen de un reloj que estaba suavecito para que ellos iniciaran una conversación sobre esta pintura, ¿sí? Entonces podríamos decir que la pintura fue como que una herramienta para abrir conversaciones con la gente, para hablar sobre un tema que estaba muy de moda en ese tiempo y para, digamos, observar cómo la sociedad de ese tiempo estaba muy dispuesta a aceptar estas teorías o por lo menos de cuestionar las teorías que estaban surgiendo en este tiempo, ¿sí? Bueno, lo que yo entiendo hasta ahorita de estos ejemplos es que no es que la intención del artista sea comunicar un momento histórico, sino que por X o Y razón, por azares del destino, algunas pinturas terminan siendo muy representativas de un momento histórico, ¿no? Y por eso se hacen famosas. Sí. Okay. Sí, en esta situación, en este caso específico, no importa la intención del artista. Simplemente que sin que él tuviera la intención de hacerlo, la obra capturó, digamos, reflejó la sociedad de una manera muy buena que podemos apreciar hoy en día también. Que la última obra de la que vamos a hablar es una que ya hemos tenido la ocasión tú y yo de hablar un poquito de ella. Sí, pero es. Esta obra se llama El mundo de Cristina. Es una obra de un artista americano, Andrew Wyatt, y tiene un mensaje muy importante. Pero primero, ¿por qué no la tratas de escribir un poquito para las personas que no la están viendo? Exacto. Aquí pues, se puede ver un campo, o sea, un campo así literal, un campo de trigo, o parece de trigo o de pasto, grande, y al fondo, así como que al horizonte se ve una casa. Y está una joven que se ve, no sé, tal vez de entre 13 y 15 años, yo diría, con un vestido que me sugiere que fue por ahí de los 50 o tal vez antes, un vestido así tradicional americano. Y la chava está como que sentada, pero como que inclinando su cuerpo hacia la casa y viendo hacia la casa, ¿no? Como tal vez como si se estuviera a punto de levantar para ir hacia la casa. Sí, una cosa muy importante de esta pintura es que la muchacha nos está dando la espalda, ¿no? Entonces nunca se le ve la cara. ¿Sí? Okay. Entonces, bueno, esta pintura se llama El mundo de Cristina y fue de 1948. ¿Okay? Casi latino, 2 años más. Entonces, este artista americano pintó esta obra de arte inspirada en la granja que ellos tenían en el estado de Maine, en Estados Unidos. Entonces, esta muchacha Cristina sí existió, es una mujer real y esta obra está inspirada en ella. Cristina era una mujer adulta de 55 años. Ájale. Está de espaldas, perdón. Está de espaldas, pero que ella sufrió de una deformidad cuando estaba niña, cuando tenía 5 años, y no se sabe exactamente lo que fue, pero mucha gente piensa que es poliomielitis. Es una enfermedad que prácticamente ataca con el sistema nervioso y hace que en muchos casos se paralice la gente, que no pueda mover diferentes partes de su cuerpo. Algo pasa con sus huesos, creo. Ya la verdad no sé bien qué pasa, pero sí sé que o sea,
los niños ya no podían caminar cuando les daba polio, o sea, dejaban de poder caminar y como que se hacían flaquitos en sus piernas, no sé, o sea, era una enfermedad que, pues, muy fea porque atacaba mucho a los niños. Y la mayoría de las víctimas de esta enfermedad eran niños menores de 5 años. Y la razón por la cual a veces nosotros no sabemos muy bien explicar lo que es porque es una enfermedad que técnicamente ya está erradicada aquí en México y en muchos otros países, Gracias a pero la en un tiempo no se sabía mucho las causas de esta enfermedad. Simplemente los niños de repente se empezaban a enfermar, se empezaban a... em, tenían como que diferentes reacciones y no podían caminar, y era muy común en ese tiempo. Entonces, se cree que Cristina, esta señora de la cual estamos hablando, había sido afectada por esta enfermedad, ¿sí? polio. Entonces, en la pintura vemos que está Cristina lejos de su casa, porque en el caso de Cristina, ella había quedado paralizada de la cintura para abajo, entonces ella literalmente se arrastraba con las manos para poder moverse. Y en esta obra vemos a Cristina que está lejos de su casa, viendo, digamos, hacia la dirección en donde está su casa y podemos ver todo, digamos, el tramo, la distancia que le queda a ella para que pueda llegar a su casa. Que se ¿Sí? ve muy grande, ¿no? O sea, la pintan así como, wow, o sea, como que te falta un buen rato para llegar a tu casa, un Eh, buen esfuerzo para llegar a tu casa. eh, exactamente. Y si nosotros vemos esta obra, a lo mejor no podemos entender exactamente por qué es tan famosa, porque pues en realidad se ve un poquito sombría, la técnica, digamos, no es como que No, realista, no está bonita, no está pasando pues prácticamente nada. Es más, si no tenemos el contexto, ni siquiera sabemos de qué se trata. Vemos simplemente una niña tirada en el pasto con casitas atrás, ¿sí? Pero si nos metemos un poquito más al contexto en el que surgió, tenemos que darnos cuenta que durante prácticamente toda la primera mitad del siglo XX, eh, hasta el año 55, cuando se inventó la vacuna contra el polio, fue una enfermedad que arrasó, digamos, la población de muchos países, pero específicamente de Estados Unidos. Es decir, durante este tiempo, todo el mundo conocía a alguien que tenía un niño con polio. Todos estos niños pues eventualmente fueron creciendo y muchos tenían situaciones, digamos, como que leves, que a lo mejor caminaban un poquito cojitos, o a lo mejor un poquito raritos, hasta otros que de plano no podían moverse y tenían que vivir prácticamente dentro de máquinas para poder respirar. Entonces, en el contexto en el que surgió, todo el mundo conocía a alguien o a muchas personas que tenían polio. Era una situación, digamos, de la vida cotidiana. Y esta mujer, Cristina, fue una de estas niñas que se enfermó a los 5 años y que pues pasó prácticamente toda su vida con esta deshabilidad, de no poder caminar eh, como una persona sana. Y, y fue algo que la gente se puede identificar. Pero bueno, hay otra cuestión de esta pintura. La razón por la cual Cristina salía, digamos, de su casa todos los días era para recoger flores. Esto lo sabemos porque, como te mencioné, Cristina es una persona real que fue la vecina de este artista que hizo las obras y él fue el que, digamos, compartió esta información sobre Cristina. Cristina tenía esta discapacidad y ella pudo haber agarrado una silla de ruedas para transportarse, pero ella quería sentirse que podía valerse por sus propios esfuerzos y salía todos los días al campo de la granja donde ella vivía. O sea, ella prefería pasar por esas dificultades, todo el esfuerzo, porque es difícil arrastrarte, ¿no? Nuestro esqueleto no está hecho para movernos así, no es muy eficiente para eso, entonces requiere muchísimo esfuerzo. Y ella no quería sentir que dependía de alguien, ¿correcto? O sea, ella prefería irse sola y o sea, Sí. eso es, digamos, parte de lo admirable, ¿no? De esta historia. Exactamente eso y también el hecho de que, por ejemplo, la razón que nos cuenta el artista para que Cristina saliera de su casa no era para trabajar, porque ella vivía en una granja y su hermano la cuidaba, entonces ella salía para recoger flores. Entonces ella se iba al campo todos los días y se arrastraba para poder conseguir flores frescas y llevar a su casa.
era, digamos, una actividad un poco innecesaria, pero ella prefería arrastrarse y pasar por todos esos obstáculos en vez de quedarse en su casa, digamos, resignada por su situación y quedarse inmóvil, ¿sí? Ujú, ujú. Entonces, el mensaje de esta obra fue muy bien entendido por digamos, el público americano de ese tiempo, porque todos conocían a alguien Todos se identificaban, ¿no? eh, Con el caso del polio, o con el de, sufrimiento. exactamente, y mucha gente veía, digamos, el sufrimiento de esta mujer y veían al mismo tiempo un mensaje de esperanza, que ella, en su situación tan penosa que tuvo, salía de todas formas a recoger las flores en vez de quedarse en su casa llorando por su situación. Y fue un mensaje, como digamos, tan admirable que la mayoría de la gente apreció, digamos, este esfuerzo que hacía. Y esta pintura nos hace ver cómo se ve, digamos, el mundo desde un grupo muy específico de personas, que son las personas que están, que tienen algún defecto físico o alguna disabilidad y que aún así logran, digo, sobreponerse a sus defectos físicos para poder, digamos, salir adelante. Sí, Entonces, esta obra nos deja ver claramente el mundo desde una persona, digamos, que tiene una deshabilidad y que cómo es muchísimo más difícil de lo que podría ser para una persona sana, pero al mismo tiempo da un mensaje, digamos, de esperanza y de ánimo para todas las personas que aún en sus circunstancias logran salir adelante y ponen el esfuerzo para poder digamos, superar, digamos, sus obstáculos. sí. Y otra vez aquí, algo que yo he visto, que yo he estado aprendiendo es, muchas veces los artistas recurren como que a no pintar la cara de las personas con la intención de que un grupo completo de personas se puedan identificar, ¿no? Porque si hubieran pintado tal vez la cara de Cristina, pues las demás personas que sufrían de polio tal vez no se podían haber identificado tan fácilmente con la pintura, ¿no? Sí, ese es un muy buen punto. Puede ser parte de la razón por la cual el artista lo haya decidido hacer así. Podemos ver, por ejemplo, que esta obra en particular y las otras de las que hemos hablado representan a un grupo muy específico de personas, a un tiempo muy específico en la historia, porque si lo vemos desde el punto de vista, digamos, de los ojos de alguien de hoy, a lo mejor no nos dice nadie nada porque nosotros no tenemos a lo mejor a alguien que conocemos que tenga polio. Yo personalmente no conozco a nadie que tenga polio. Sí, afortunadamente hoy en día no es tan común que suceda, aquí en México por lo menos, pero en ese tiempo sí era algo muy, eh, digamos, muy común. Y la razón por la que es famosa fue porque durante ese periodo todo el mundo se podía identificar con la pintura, todo el mundo podía, digamos, alabar los esfuerzos de glorificar a esta señora y sobre todo esta pintura nos deja ver justamente este reflejo de esa sociedad de ese tiempo, como ellos estaban muy dispuestos a aceptar este tipo de pinturas. Ok, entonces, digo, en general, pues como conclusión de esto, yo me llevo tanto el capítulo, bueno, el capítulo anterior era un poco diferente a este, ¿no? Pero que en general a veces, cuando nosotros vemos una pintura y tal vez pensamos como que, pues no entiendo por qué es tan famosa esa pintura, porque tal vez no está tan bonita o tal vez no tiene nada especial. Una de las grandes razones por las cuales las pinturas se llegan a ser famosas es porque llegan a representar un momento en la historia, pues un momento importante para un segmento de la población, ¿no? Y no siempre se trata de que la pintura fue hecha en ese momento histórico o con la intención de representar ese momento histórico, sino que a veces, o sea, como por el ejemplo de la pintura del Grito de Edvard Munch, la población decidió adoptar esa pintura como representante de su momento histórico, ¿no? Aunque no era la intención, porque pues había sido bastante tiempo antes, digo, no bastante, unos 50 años antes, algo así, ¿no? Sí, es exactamente esto. Muchas veces las pinturas que son tan famosas y que son muy buen arte no se eligen de una manera tan arbitraria. Simplemente nosotros como sociedad nos damos cuenta de que esa pintura en específico o esa obra de arte en específico capturó perfectamente lo que era ser, en el caso de Francisco Goya, que se sentía ser un español durante ese tiempo, en el caso de Millet, que se sentía ser un francés de clase baja, en el caso de Edvard Munch,
qué se sentía ser, digamos, una persona con ansiedad. En el caso de Cristina, qué se sentía ser una persona con discapacidad durante este periodo específico de la historia. Entonces, es muy justa tu conclusión. El hecho de que no todas las pinturas van a representar a todos, pero a ese poco, digamos, pedazo de población al que representa o este grupo específico, lo representa de una manera muy realista y muy genuina, y es, digamos, la voz de este tipo de personas, ¿sí? Sí, y creo que también son muy valiosas porque pues en muchos de esos momentos no existían fotografías, ¿no? Entonces, pues tú te puedes imaginar, obviamente, a partir de los libros de historia, pero pues es muy valioso ver, por ejemplo, en el caso de Goya, es muy valioso ver cómo lo plasmaba alguien que realmente vivió ese momento, ¿no? Sí, Entonces, de cierta forma, pues varias de estas pinturas, o sea, debe haber muchas más que no mencionamos aquí como ejemplo, pero pues son, digamos, como una muy buena fotografía, ¿no? Una fotografía que tomó alguien que estaba ahí en la guerra pues de cierta forma cumplen esa función, ¿no? sí, exacto, antes de las fotografías y aún después de las fotografías, porque el punto no es representar todo de una manera realista, sino representar El sentimiento que se el vivía, ¿no? sentimiento. Sí. Ajá, ok. Bueno, yo lo que diría, ya para concluir, es que es muy valioso pensar, digamos, en que todo el mundo puede hacer arte, ¿ok? No significa que hacer buen arte, déjame aclarar, pero todo el mundo puede hacer arte por el simple hecho de que todos nosotros tenemos una visión muy específica de la vida. Si nos Ujú, ponemos a pensar, por ejemplo, ¿qué es lo que yo soy? Soy mujer, soy mexicana, soy de cierta clase social, soy de, no sé, me tocó vivir en este tipo de tiempo, me tocó vivir en este tipo de cultura, etcétera, etcétera. Todas ujú, estas cosas que, digamos, combinación de factores que nosotros tenemos son diferentes para cada persona. ujú, Y si ujú, nosotros logramos, digamos, representar exactamente cómo la realidad se ve a mi punto de vista, a ujú, través de mis ojos, y, y da la casualidad de que digamos, esta manera de yo como artista representar la realidad es algo con lo que la gente, un grupo más grande de gente se puede identificar, entonces es una muy buena obra de arte, ¿sí? ujú, ujú. Sí, Entonces, aunque no tengas técnica tal vez, ¿no? O aunque tal vez tu intención no era hacer una pintura bonita, si lograste plasmar algo con lo que las demás se identifican, pues ya la hiciste de cierta forma, ¿no? sí, Como si mi artista. pintura representa, digamos, la realidad de muchas personas que tienen situaciones similares a las mías, es una muy buena obra de arte y en el caso de estas pinturas que mencionamos, esa es la razón por la cual son famosas, ¿sí? Ujú. Este, Ok. entonces, a mí me gustaría simplemente invitar a todos a reflexionar sobre esto. ¿Qué son las cosas que nos hacen a cada uno de nosotros únicos como personas? ¿Y qué tanto de esta individualidad me puede dar a mí a crear arte? ¿Cómo yo puedo representar exactamente quién soy o representar el contexto en el que me tocó vivir a mí? ¿Sí? Ujú. Pues muchas gracias, Nayeli, por otras lecciones de arte. Pues hasta ahorita yo creo que los capítulos, el podcast de arte lo hemos hecho bastante como que alrededor de cómo entender o cómo analizar el arte y me parece bastante valioso. Yo en lo personal he aprendido bastante y espero que las demás personas que nos están escuchando también estén aprendiendo o que por lo menos estén entreteniendo, ¿no? Y pues sí, pues muchas gracias a todas las personas que han seguido escuchando nuestro podcast. Nos ayuda muchísimo escuchar su retroalimentación, nos ayuda muchísimo que compartan el podcast y pues nos encanta a mí y a Nayeli, ¿no? Leer sus comentarios y leer sus interpretaciones, sus sugerencias, etcétera. Entonces, pues cualquier crítica constructiva es más que bienvenida. Y pues sí, digo, eso es todo de mi parte. Ya, al Así parecer que, también eso es todo de la parte de Nayeli. ok. Chao.